Y Dios bendiga a los consiervos que tengo entendido en esta noche que es una noche de predicación. Creo que después, cuando termino, viene otro pastor. Quizás no nos conocemos, pero el Señor ya nos conocía de antemano. Y que sea su palabra el que nos va a hablar con ustedes en esta noche. Amén. Bueno, antes de que leamos la palabra, permítame, hermano, hermana, voy a elevar una oración. Que el Señor es el que habla nuestras vidas a través de su palabra. Si usted quiere que su vida Dios habla en esta noche, pidámosle un momento al Señor. ¿Por qué no ponga sobre sus pies? Porque de todas maneras vamos a leer la palabra de Dios. Después de esta oración vamos a orar por un momento. Señor, te doy gracias, Padre. En esta preciosa hora estoy con tu pueblo, Señor. Una noche que ellos, Señor, que tú has puesto en el corazón de ellos para la edificación, para la consolación, para la exhortación, para tu pueblo, para que nos acercamos más delante de tu presencia y para prepararnos, Señor, porque sabiendo estamos en los últimos momentos, Padre, necesario que nuestras vidas como tu pueblo, Señor, tu iglesia, Padre, ser hablado, ser dirigido por tu palabra. Señor, dirija mis labios, mi mente, que no hablaré nada por mi propia cuenta, que sea tu palabra a través del poder del Espíritu Santo, el que obra en medio de tu pueblo en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén y amén. Así como está de pie, hermano, ahora sí vamos a leer la bendita y gloriosa palabra de Dios. Solo quiero ver la hora en que voy a empezar. No crea usted que voy a empezar a llamar, sino solamente por la hora. Oh, ya, ahí está el reloj por ahí, no le di cuenta. Ahora sin necesidad de usar esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, amados hermanos. Cuando usted lo tenga, puede dar un amén en señal que usted ya lo tiene, y junto vamos a leer la gloriosa palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 22 y 23, y por qué no el 24, porque son los últimos versículos de este capítulo. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor dice de esta manera: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para, ¿qué cosa? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el que nos llamó, hermanos? Fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, toma su asiento y procura que su atención es aquí, hermanos, no es por otro lado, porque a eso hemos venido, para disfrutar de la palabra de Dios. Este evento muy especial, según el pastor Abraham, cuando me dio la invitación, este tema, la santidad en la iglesia, la santidad del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Para asegurarle bien, porque muchas de las maneras, hermanos, a veces decimos, ahí está la iglesia, los cuatro paredes. ¿Quién es la verdadera iglesia, hermanos? Estamos aquí
Porque yo no lo dejo que se duerma. Yo no lo dejo que se distrae. Usted mismo predica conmigo para que juntos vamos a recibir lo que Dios quiere hablar nuestras vidas. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros, a cada uno en particular. Esta casa es aquí donde venimos a adorar, venimos a alimentar de la palabra de Dios. Venimos, hermanos, en nuestra armonía, nuestra hermandad, nos unimos nuestra voz para adorar a Dios, y la palabra de Dios también habla en medio de nosotros. Pero la iglesia en particular es cada creyente en el Señor. Hermanos, para que entendamos el desarrollo del tema de la santidad. Bueno, la palabra santidad es apartado para Dios, separado para Dios. Hermanos, caminando como Dios quiera. Pero tenemos que mencionar esto. Dios ha caracterizado del antiguo tiempo. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel, todo lo que pasó con ellos es una sombra, es una lección literal que Dios hizo con ellos al tiempo presente con nosotros como pueblo de Dios? Nosotros no somos Israel literal, nosotros no somos Israel cultural, pero somos Israel espiritual, tal como el deseo de Dios que quiso desarrollar con su pueblo Israel cuando sacó de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios, Israel, hablando Israel literal, cultural, de los 12 tribus, de los hijos de Jacob, hermanos, dice la palabra de Dios que llegó el clamor de ellos delante de Dios, y Dios se recordó de ellos después de los 430 años que estuvieron esclavizados en Egipto. Ahora Dios, no voy a profundizar por esto, pero tengo que mencionar, hermanos, Dios lo envió a Moisés para sacarlos, pero el punto donde tenemos que llegar, ¿cuál es el propósito de Dios para sacar su pueblo en Egipto? Porque ¿cuántos creen que Dios, nuestro Dios, el Dios de ellos y el Dios de nosotros que servimos ahora, es un Dios de propósitos? ¿Cuántos creen que Dios es Dios de propósito? Dios tiene propósito. Dios, hermanos, su propósito con su pueblo cuando sacó en la tierra de Egipto era para que empiece a desarrollar, hermanos, con ellos para demostrar su gloria, para habitar en medio de ellos, para que su pueblo también harán fiesta para el Señor y para servirle a Él, hermanos. Porque es profunda la escritura para leer detalles por detalles, pero lo estoy descifrando. Hermanos amados, pero estando ya el pueblo de Israel, sin mencionar los acontecimientos que pasó cuando salieron, cuando entraron en el desierto, hermanos amados, pero estando en el desierto, amado hermano, cuando Dios le llamó a Moisés su siervo para entregar los mandamientos que escrito por los propios dedos de Dios en el monte Sinaí. Hermanos, pero la Biblia dice que
tardó 40 días el siervo de Dios para recibir en las nubes, en la gloria, en el monte, hermanos. Cuando Dios le dijo: bájate para tu pueblo, porque tu pueblo ya se corrompieron, ya se desviaron. Se imagina, hermanos, el propósito de Dios para su pueblo era para que lo sirvan, para que la adoran, y solamente a Él. Porque Dios dice en su palabra: porque yo soy Jehová fuerte y celoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es celoso? Es celoso, no comparta su gloria. Él es santo. Pero cuando de repente, hermanos, cuando Moisés bajó del monte, cuando encontró el pueblo adorando a una identidad que el mismo pueblo, hermanos, le insistieron a Aarón, hermano de Moisés, hermanos, para que hagan un recolecta a todos los que llevaban el pueblo, hermanos, de toda clase de joyas de oro, para fundir un becerro de oro, y empezaron a adorar, donde le damos cuenta en este caso, hermanos, la inclinación del ser humano por naturaleza. Es más fácil apartarse de Dios. Es más fácil adaptarse de las cosas malas que para servir a Dios. ¿Y cómo estamos nosotros? Somos muy fácil para servir a Dios. Somos muy fácil para desear que la gloria de Dios, que la presencia de Dios sea nuestro gozo, sea, hermanos, el que mueva en medio de nosotros. O también nosotros, hermanos, somos muy fácil para adaptarse en las cosas del mundo, porque déjame decirle, hermanos, están conmigo, ¿verdad? ¿Qué representa el Egipto para nosotros? El mundo. Hermanos, lo que traían el pueblo de Egipto, porque Egipto es un pueblo, hermanos, de idolatría. Es un pueblo que no conozcan al verdadero Dios. Pero como el pueblo vivieron allí, venían adaptados de las costumbres, y por eso es lo más luego que llegó en la mente de ellos. Cuando Moisés no llegaba, pensaban que Moisés ya no llega, mejor hay que hacer un Dios. Ahora nos entretengamos un poco por allí. Y como dijimos que Egipto implica el mundo para nosotros, ¿y cuál es el propósito de Dios también para nosotros cuando nos sacó de Egipto espiritual? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros cuando Dios nos alcanzó de su gracia, de su misericordia, y nos trajo a su luz admirable para anunciar las virtudes de Él, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz donde estamos ahora? Hermanos, el propósito de Dios para que nos gocemos, para que sirvamos, para que le adoremos, y Él es celoso. Él lo comparte también, que nosotros siempre, de vez en cuando, recorremos el Egipto espiritual. Déjame decirle, querido pueblo de Dios, sea grande, sea joven, sea quien sea, hay una cosa que le puedo decir. Dios bendiga a los jóvenes, los que están sirviéndole al Señor, y los que nacieron en el Evangelio. ¿Cuántos jóvenes nacieron en el Evangelio? Qué glorioso, ¿no? Nacieron ustedes en la cuna de un pueblo cristiano. Pero lo que le puedo decir es que ni se le ocurran de pensar
de darle una probadita que hay en Egipto. Porque ese es el problema. Ese es el problema de nuestra generación, ese es el problema de estos tiempos. Y más que en estos tiempos, la misma palabra de Dios nos habla: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. ¿Cómo está su amor, hermano, hermana, de amar a Dios, de servir a Dios, de poner a Dios en primer lugar? Que usted, hermano, hermana, que sepa que el primer lugar en tu servicio, en tu voluntad, en tu tiempo, en sus quehaceres, es Dios. ¿Dónde invierte su tiempo? No estoy hablando de aquí, estoy hablando de otras iglesias, de otros planetas, hermanos. Usted no se preocupe. A veces cristianos, hermanos, no llegan al culto, no llegan a servir a Dios, ni leen la Biblia. Pierden su tiempo en cualquier cosa, pero menos de buscar a Dios. Pero lo bueno que usted está aquí en esta noche. Hermanos amados, cuando Moisés bajó, vamos a regresar un poco más ahí con el pueblo de Dios, literal. Cuando le encontró, hermanos, que el pueblo estaban adorando el becerro de oro. Ojo por ahí, porque quizás más en adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Hermanos, ahora, hermanos, cuando Dios estableció sus preceptos, sus mandamientos al pueblo, y que Él dijo a ellos, hermanos, eso está en Levítico capítulo 11, 45, narra que Dios le dijo al pueblo que sed santo porque yo soy vuestro Dios, Jehová santo es. Ese es el propósito de Dios, para sacar su pueblo, que se apartan el pueblo para vivir delante de su presencia, para estar con Él. Lo que implica para nosotros también, el apóstol Pedro repitió, hermano amado, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 16. Por eso él dice de esta manera: porque escrito está. Porque lo que está diciendo Pedro, repitiendo la escritura, donde dice Dios a su pueblo en el antiguo tiempo, en primera de Pedro capítulo 1, verso 16, dice: sed santo porque yo soy santo. O sea que no cambia nada. Dios le dijo a su pueblo en el antiguo tiempo que sean santos porque Él es santo. Y el apóstol Pedro, repitiendo en su enseñanza a los creyentes: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Cuántos adoran al santo? ¿Cuántos le dan gloria al santo de los santos? Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ahora bien, querido hermano, quizás vamos a ir un poco de a fondo. Hermanos amados, voy a brincar un poco de toda la historia que pasó en el desierto, lo que cruzaron al Jordán. Ahora llegando el pueblo de Dios en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Ahora, ¿qué implica a nosotros, hermanos, la tierra de Canaán? ¿Qué implica a nosotros la tierra prometida? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Qué implica para nosotros? ¿No sabemos? La tierra de Canaán, hermanos amados, la tierra prometida, que al final de nuestra carrera, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿por qué le hicimos un poco de énfasis a la lectura de la palabra del Señor? ¿Se recuerda, hermanos, cuando dice la palabra que sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? No se debería de decir cuántos, pero para tomar la impresión, ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí quieren ir a gozar con el Señor cuando venga por su iglesia? Eso es. Ese es el deseo de Dios para nosotros, para estar en su presencia. La voluntad de Dios, querido pueblo de Dios, cuando nos sacó Dios en Egipto espiritual, no es para que llegásemos a medio camino, no es para que estuviésemos en el evangelio por unos cuantos tiempos. Yo siempre a veces le pregunto a hermanos, no aquí, sino a hermanos en la iglesia, almas que llegan en la iglesia, porque en la trayectoria uno se ve muchas cosas, hermanos. Y a veces le pregunto, hermano, en el Señor, ¿cuánto tiempo piensa usted puede estar en el evangelio para tomar su impresión? Y como que respira un poco pensándolo bien y dice, hasta el final. Bueno, le felicito, porque ese es así. Porque hay gente, hermanos, ya tengo 10 años en el evangelio, ya tengo 20 años en el evangelio, eso ya no es para mí. Yo ya sé más que él. ¿Qué me va a predicar él si yo soy más viejo que él? Pero es que la palabra de Dios, hermanos, es una fuente inagotable. No se puede terminar. Dios nos habla ahora, Dios nos hablará mañana. Él siempre nos exhorta, Él siempre mueva, Él siempre edifica, Él siempre exige para nosotros: sed santo porque yo soy santo. Yo creo que es así ustedes también. ¿Hasta el final o por cuántos años quieren ustedes en el evangelio? Hasta el final. El propósito de Dios cuando nos salvó, hermanos, le puedo mencionar algunas quizás cosas desagradables, porque es desagradable, hermanos. No es agradable. Si fuera vida, si fuera felicidad en el mundo, hermano, entonces no serviría el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. No valería la pena la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿acaso es vida de estar emborrachando en el mundo, hermanos? ¿Acaso es vida de estar endrogando en el mundo? ¿Acaso es vida, hermanos, de hacer cuantas cosas en el mundo? En la envidia, en la borrachera, en la idolatría, etcétera y etcétera y etcétera, hermanos. Por cuanto no es vida, por cuanto no es paz, por eso Dios nos sacó allí, hermanos. Aunque por supuesto la palabra de Dios dice que ya nos conoció el Señor antes de la fundación del mundo por un propósito. Ya el Señor ya lo sabía, que usted y yo estaremos con ustedes en esta noche aquí, hermanos. Ya Él ya lo sabía. Pero también, hermanos, hay hermanos que piensan, bueno, pues ya estoy en el evangelio, ya tengo Biblia, pues ¿qué más? Es que tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Ahora bien, regresando un poco con el pueblo de Dios literal. Wow, el tiempo se nos va como aguas de las manos. Hermanos, la repartición de la tierra prometida a los 12 tribus de Israel. Pero fíjense que hay algo que vamos a hablar un poco sobre esto. Hermanos, ¿no se le ha ocurrido a ustedes, siervos, hermanos, hermanas, que leemos la Biblia? Fíjense que de la otra vez empecé a leer, a inquietarme. Hay algo aquí que tengo que descubrir. Hermanos, los 12 tribus de Israel. De repente hay alguno aquí que está en memoria de los nombres de los hijos de Jacob que conforma el pueblo de Israel. ¿Habrá alguien en memoria? No, ¿verdad? Es un poco difícil porque son 12.
Pero si usted quiere ver en Primera Crónica, en el capítulo 2, ahí está exactamente uno por uno los nombres de los hijos de Jacob que conforma el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos saben que en Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 1 en adelante, hermanos, en la gran tribulación, y en la gran tribulación cuando tomará lugar, quiero preguntarle a la iglesia aquí, ¿cuántos creen, hermanos, que la iglesia va a pasar en la gran tribulación? ¿Cuántos tienen fe que la iglesia ser llevado antes de la gran tribulación? Gloria a Dios, qué bueno. Porque recuérdense que la palabra, por eso estamos hablando, por eso se habla santidad, para eso, hermanos, Dios bendiga a los siervos que pensaron esto, para acercar el pueblo del Señor más con su relación con Dios, porque acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. En la gran tribulación dice la Biblia que salen 4 ángeles para enviar las plagas sobre la paz de la tierra, pero tan de repente aparece un ángel y le dijo: deténganse, no hagan nada daño, antes que vamos a sellar los siervos de nuestro Dios. Y ahí empieza diciendo, hermanos, que el número de los sellados son 144,000. Más alguna vez hemos pasado ahí con ustedes, ¿no? Más alguna vez usted ha leído. Y de los 144,000, eso no se trata de la iglesia, sino se trata directamente de los 12 tribus de Israel. 12 por 12 son 144. Pero fíjense que, hermanos, un momento dado dije yo, me tengo que detenerme aquí, que ¿cómo está esto? Que tan de repente, hermanos, más alguno sabe, ¿no? Hay alguno que no aparece allí de los sellados. ¿Habrá alguien que sabe eso? No, ¿verdad? Mejor en nuestra casa podemos estudiar, porque aquí estamos recibiendo la palabra. Hermanos, si usted quiere estudiar en su casa, usted mismo, como le dije, para más o menos de su guía, para que usted mira quiénes son los 12 tribus de Israel. Ya le dije, Primera de Crónica, capítulo 2, ahí dice uno por uno todos los hijos de Israel. Pero en Apocalipsis ahí aparece de nuevamente, pero allí falta uno de los hijos de Israel. Y empecé a investigar, y ahora, ¿cómo está esto? Hermanos, se lo puedo decir que le falta uno de los hijos de Israel que se llama Dan. Y el tribu de Dan no está contado con los 144,000 que aparece en Apocalipsis. Hay un poco más de detalles eso, pero no quiero cansarle, hermanos. Porque casi prácticamente sale como que si fuera 14 tribus. No son 14, siempre solo 12 menciona la palabra. Pero la palabra de Dios nos enseña que José, hijo de Jacob, el que lo vendieron sus hermanos a Egipto, nació sus 2 hijos, que es Efraín y Manasés. Y cuando escuchó José que cuando casi se estaba muriendo su padre, esto está en Génesis, en el capítulo 48, hermanos, cuando José escuchó que Jacob se estaba muriendo y trajo sus 2 hijos para ser bendecido por Jacob, y cuando Jacob, hermanos, los bendijo y le dijo a José: estos hijos tuyos son míos, los que nacerán después de ellos
ahí ya son tuyos. En otras palabras, Jacob la estaba adoptando a sus nietos, pero es que la Biblia no habla de nietos, y ese es ahí donde me gozo, hermano, porque la Biblia no habla de nietos, porque qué tal si somos nietos, pero en el Evangelio y en Dios no hay nietos, todos somos hijos de Dios. ¿No se goza usted por eso? Hermanos amados, automáticamente adoptó Jacob los 2 hijos de José, casi prácticamente son 14. Pero en el repartimiento de las tierras aparece solo 12. ¿Por qué solo 12? Porque se quedó eliminado la parte de José que correspondió a sus 2 hijos. Ya no menciona la tierra de José, sino es de Manasés y Efraín. Ahí están ellos allí. Pero el otro se eliminó porque también sabemos que hubo un tribu exclusivamente para servir a Dios, que es la tribu de Leví. Entonces por eso se quedaron siempre solo 12, eliminaron 2. Pero ahora Efraín y Manasés ya estaban en el conteo para recibir sus herencias. Pero fíjense que hay algo muy tremendo, hermano, donde vamos a llegar con ustedes. En Jueces, capítulo ahí sí se me ha ido un poco en la mente, porque no vaya a ser que usted me dice, el hermano nos mintió. Si es en el capítulo 18 en adelante de Jueces, habla, hermanos, que la tierra que Dios le dio a cada tribu era para conquistar. Porque ¿cuántos saben que en la fe, en el Evangelio, hermanos, siempre se requiere que el pueblo de Dios trabaja, conquista? Por eso dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe. ¿De qué batalla habla si no se trabaja, hermanos? Era siempre para conquistar. Pero fíjese que la historia dice en Jueces, la tribu de Dan, en vez que ellos empezaron a conquistar, como que hermanos medio conquistaron y dieron cuenta que no es fácil el asunto. Porque ¿cuántos saben también en el sentido espiritual que el reino de los cielos los arrebata solamente los violentos, los valientes? ¿Qué es violento, hermano? En otras palabras, el hermano, la hermana, aunque venga problemas, aunque venga dificultades, aunque venga lo que venga, pero no se detenga, tiene que servir a Dios, tiene que adorar a Dios, tiene que trabajar para Dios. No importa, tiene que ser valiente. Dios quiere su pueblo que sean valientes, de conquistar, de trabajar, de esforzar, hermano, porque una vida de santidad apartada para Dios implica no solamente soy santo porque trajo mi saco y trajo todo esto, yo soy santo. Santo es apartado para el Señor, es trabajar para el Señor, es esforzarse para el Señor, hermanos. Pero dice la historia que en vez que Dan siguieron conquistando, la dejaron de conquistar y buscaron la estrategia. Dice, ¿a dónde vamos a ir? Hubo un momento, dice, que había un personaje en otro pedazo de tierra y lo vieron que, ¿por qué no vamos a espiar eso? ¿Qué tan fácil ellos? ¿Será gente fácil para conquistar? O vamos a ver, enviaron espías. Y cuando le dieron cuenta que había un hombre allí, hermanos, que también es parte de la tribu de Efraín, cuando lo encontraron, este hombre, dice, son gentes calmadas, son gentes que no son violentos. Pero el asunto está de que este hombre tenía sus dioses,
tenía ídolos. Cuando llegó el espía de regreso y decirle a ellos: hermanos, ¿por qué no nos vayamos y caer encima de ellos? Porque ellos son gente, no son muchos, nosotros los vamos a ganar. Y se fueron a conquistar y la agarraron ahí esa gente, de parte de la tribu de Efraín. Cuando cayeron, hermanos, dice que lo capturaron el sacerdote, porque ese hombre tenía un sacerdote para servir a los dioses que está en su casa. Y le dijeron: ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Cállate. Tú quieres hacer sacerdote solo por un hombre aquí. No quieres hacer sacerdote por un pueblo, por una tribu. Somos muchos. Y el otro sacerdote dijo que está bien. Esto a veces implica esto, hermanos. ¿Qué implica esto? A veces implica de creyentes, hermano, cuando no está bien, hermano amado, sembrado en la palabra, que no está bien maduro en la fe, por cualquier viento, y que le diga: vente para acá. No, aquí todo está bien. Se quedó con ellos, amados hermanos, y empezaron el tribu de Dan. Lo mataron esa gente, pero se quedaron ellos, como que quien dice, se cayó en las manos de ellos un regalo. El ídolo, el hombre que tenían, lo agarraron, hermanos, y empezaron a servir a los ídolos. ¿Se imagina? En lo que más Dios le dijo a ellos: que no hará dioses fuera de mí, porque yo soy Jehová Dios fuerte y celoso. Pero ellos empezaron a servir los ídolos, que son los primeros tribus de Israel que incitaron el pueblo, hermanos, de empezar a adorar ídolos fuera de nuestro Dios grande, fuerte y poderoso. Ahora bien, ya cuando, hermanos, cuando la historia de los reyes pasó, el primer rey Saúl, David, Salomón, estaba el reino unido. Pero cuando murió Salomón, se dividió el reino. Cuando se dividió el reino, le estoy tratando lo más mínimo que se puede para contarle, porque ahí es donde tenemos que llegar, hermanos. Hermanos, dice la palabra, ahí donde apareció el reino del norte, el reino del sur, pero el reino del sur solamente era Judá y Benjamín, y los 10 se quedaron parte del reino del norte. Y luego entró Jeroboam para el rey de Israel. Pero ¿qué es lo que hizo este rey? Lo primero lo que hizo, ya venía la historia de Dan, que es lo que le gustan de servir a dioses ajenos. Pero el rey también vino y tomó consejo del pueblo, y el pueblo opinaron que hagamos nuestros dioses aquí, para que el pueblo no regresan para Jerusalén, porque no vaya a ser que se vengan ellos y salen con el cuento que allá en Jerusalén vamos a quedar con ellos, porque en Jerusalén ahí está, hermanos amados, el templo que levantó Salomón. En Jerusalén, el centro de la adoración a Dios, porque dice la palabra, en Jerusalén es conocido en gran manera nuestro Dios mismo que estamos sirviendo, hermanos. Y lo que le hicieron, levantaron ídolos, pusieron allí en la ciudad de Dan. Y eso es lo que hicieron, lo que Dios no agrada. Sirvieron. Entonces, mi punto de vista donde puedo llegar para contar esto, será por algo Dan que no está incluido dentro de los 144,000 sellados, porque amó más adorar a los ídolos que adorar a Dios.
Pero ya le dije desde un principio, hermano, todo lo que pasó con ellos era una sombra, era una demostración para nosotros. ¿Qué implica esto para nosotros? Por eso aquí la palabra del Señor, donde hemos leído con ustedes, primero dice el verso 22: absteneos de algunos especie de mal. ¿Qué dice su Biblia? Absteneos de algunos o de todos. De todo, porque no algunos, de todo. ¿Qué es abstenerse, hermanos? Es aguantar. Es aunque siente que sufre, aunque siente ser distraído, aunque siente, hermanos, ¿sabe usted, hermano, hermana, iglesia del Señor, que las cosas malas es lo más fácil, como que es más fácil de grabar, hermanos? Es muy difícil de grabar una alabanzas para el Señor que para grabar, hermanos, cualquier cantos del mundo. Es más fácil, querido hermano, hermana, de hacer lo que el mundo hace. Y nos cuesta aprender la palabra de Dios. Nos cuesta de servir a Dios. Pero cuesta lo que cuesta. Por eso la palabra de Dios dice: absteneos de todo especie de mal. Y el mismo Dios de paz, ¿cómo es nuestro Dios? Dios de paz. ¿Cuántos adoran al Dios de paz? ¿Por qué no le da palma al Dios de paz? Por la paz de Él aquí estamos. Por la paz de Él nos ha sostenido. Por la paz de Él, hermano, hermana, usted y yo estamos gozando en su presencia. El mismo Dios de paz os santifique por completo, porque la obra de Él no lo deja a medio. Mientras que nosotros, hermanos, tenemos que esforzar, tenemos que hacer nuestra parte. Él os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo que Dios santifica, no solo una parte para nosotros, sino en todo, alma, cuerpo y espíritu, santidad adentro y santidad afuera, porque eso es lo que hace Dios. Sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, porque eso tiene que ver mucho con esto. Porque nadie se va a ir con el Señor si es que nuestros ídolos nosotros lo ponemos en primer lugar, como Dan, hermanos. Empezó a servir a dioses ajenos. ¿No será por eso que no está incluido dentro de los 144,000? ¿Qué implica esto para nosotros los cristianos? ¿No será que por cualquier ídolo? No, pero usted dirá en esta noche: no, pastor, es que lo que pasa, yo ya no tengo ídolo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, ya no tienen un ídolo en su casa? Eso ya pasamos, ¿va? O hay algunos, porque a veces, bueno, no aquí, yo veo ustedes que son santos para el Señor, pero hermanos, en algunas partes hay algunos hermanos que todavía por ahí andan, mis hermanos. Ahí lo tienen todavía. Pero yo creo que los que estamos aquí ya no. Pero es que lo que pasa, iglesia, a veces nos confundimos. Ya no tenemos ídolo. Pero ¿qué es la palabra ídolo? Es que la palabra ídolo no solamente es una imagen, un santo de todo lo que aparecen por ahí, un San Pedro, un Santa María o algo. Ese es para nosotros, es el ídolo. Pero la palabra ídolo es el que ocupa primer lugar en el ser humano. Eso no es necesario que tiene que ser una imagen. No es necesario, es un San Juan, San Martín, o saber qué más nombres de santos que existen. Es que el ídolo es el que quiere ocupar el primer lugar.
Por eso le decía hace ratito, hermano, en la palabra del Señor, ¿qué es el que toma primer lugar en nosotros siempre? Porque la venida del Señor está cerca. Está cerca. Si Dios ha puesto este tema en esta noche en medio de nosotros, esto va para todos nosotros, hermanos. Hasta para el predicador. No crea usted que el predicador se queda aparte, porque para todos nosotros, hermanos, el ídolo, hermano, a veces hay gente que pierde más su tiempo. Bendito dinero, hermanos, nos sirve. Pero la misma palabra de Dios dice que el amor al dinero es el raíz de todos los males. Ahí se origina. Hay creyente que no tiene tiempo de servir a Dios. Hay creyente que no tiene tiempo de venir al culto. Hay creyente, hermano, que ni tan siquiera le da su momento para servir a Dios porque estar haciendo money. El dinero es una bendición, pero cuando no le toca el mal corazón, dice un canto por ahí. Porque cuando le toca el mal corazón, en vez de amar a Dios, ama más el dinero que a Dios. Se convierte, hermanos, en materialista, menos de ser espiritualista en el Señor. No, es que no puedo, es que tengo tarea, es que yo trabajo 24 horas, tengo 2 trabajos día y noche. Hermanos, yo no vengo a ofender a nadie, pero es la palabra de Dios. Porque yo le pregunto en esta noche, si suena la trompeta en este momento mismo, ¿cuántos están listos ya? ¿Cuántos están listos para volar con el Señor? Es la voz de Dios en cada vida. Ya no es tiempo de estar jugando en la iglesita. Ya no es tiempo de estar jugando en la fe. Ya no es tiempo de dedicar más tiempo de las cosas afuera del mundo. Como le dije, hermano, no quiere decir tampoco, no malinterpretamos, que para ser creyente usted ya no tiene responsabilidad, usted ya no trabaja, usted ya solamente venga a sentar aquí. Tampoco no es así. Tampoco la palabra del Señor dice: el que no trabaja, bien que no se engorda, pues. Porque ni deseo de engordar, porque si no trabaja, ¿y cómo? Pero es que la cosa, hermano, tenemos que poner a Dios en primer lugar antes de todas las cosas. Tenemos que servir a Dios con voluntad. Tenemos que servir a Dios con fuerza. Tenemos que servir a Dios en todo tiempo, antes de todas las cosas. Oh, gloria a Dios, porque dice al respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel, hermanos. Si Él ha dicho que vendría de nuevo, porque Él tiene que venir. ¿Cuántas cosas estamos viendo ahora? Las señales está arreciándose más y más y más. Eso solo nos grita una cosa. No tengo tiempo de mencionar todo lo que estamos viendo, pero ustedes, yo creo que son conscientes, hermanos. Son conscientes. La palabra de Dios dice que habrá guerras y rumores de guerra, pero yo creo que ya no estamos en rumores de guerra, ya estamos en guerra, hermanos. No solo hablamos de guerra, terremoto, cada rato se está temblando. Hermanos, pestes, apenas pasamos uno y ya para estos días van a reunir, hermanos, las naciones para estar en un acuerdo a ver si se cierra el mundo otra vez o a ver qué pasa. No vengo a meterle miedo. Mientras en el mundo hay mala noticia, mientras en el mundo venga lo que venga, hermano, pero acuérdase que esto le dejo, hermano amado, acuérdase que cuando el pueblo de Israel estaban en Egipto todavía,
Cuando Faraón, hermanos, mismo Dios endureció su corazón para demostrar su gloria. Dios es el que hace todas las cosas. Hermanos, no quería soltar el pueblo y Dios le envió 10 plagas sobre Egipto. Pero el último, hermanos, que envió Dios era la mortandad de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que rocían el dintel de la puerta de la casa con la sangre del cordero, porque cuando pasa la muerte, cuando mira la sangre del cordero, no entra a hacer daño allí. Y el pueblo estaban en Egipto todavía, en la tierra de Gosén. Pero con la sangre del cordero, cuando mira la muerte, cuando está derramada la sangre del cordero, no va a entrar allí. Pero cuanto más la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, la sangre inocente, más excelente todavía, la de un cordero antes. Hermanos, pase lo que pase en el mundo, aunque vengan las pestes, aunque vengan enfermedades, si el Señor permite todavía que la iglesia puede ver de esos acontecimientos, pero estamos seguros por la sangre de Cristo. No se preocupe, no se preocupe. Ay, Dios mío, viene otro peste. Que venga lo que venga. Mientras que usted y yo somos fieles con el Señor, Él es fiel. Aquí dice su palabra. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cumplirá su propósito, cumplirá su pacto, cumplirá su palabra, cumplirá su promesa. Hermano, hermana, solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y así, ahora si nos toca, yo me recuerdo muy bien, hermanos, al siervo de Dios que ahora ya está descansando delante de la presencia del Señor. Y sus mensajes son impactantes para mi vida, hermanos. Uno de esos que había dicho: si se murió Moisés, dice, se murió Elías, se murió Abraham, se murió David, ¿y tú quién eres? ¿Quién cree que para que tú no te mueres? Y wow. Y él dice: si el boleto que se llama COVID que te tocó, pues ni modo, con eso te vas a volar. Y si es cierto, hermano, si nos toca, porque nos toca. Pero mientras que Dios dice que no, porque todavía vamos a trabajar todavía, usted no se preocupe para nada, pero solamente preocúpate, apártese para Dios, sirve a Dios, porque Dios es santo, y sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y ya casi terminando con esto, porque también vamos a disfrutar palabra de Dios con el siervo que viene después de la meditación en esta noche. Quiero terminar con esto en Efesios capítulo 1 y verso 4. Esta es la esperanza, esta es la palabra que nos levanta, que nos anima. Hermanos, dice de esta manera, Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para cerrar esto, y nos dice que según su voluntad, que según donde nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La pregunta en esta noche: ¿cuántos santos hay aquí en esta noche? Levante la mano los que son santos. Santo, hermanos. Hay algunos que todavía no creen que son santos. Entonces le pregunto al revés: ¿cuántos pecadores hay aquí? Levante las manos. Ahora ya solo un pecador.
Y los que no levantaron la mano, ni santos, ni pecadores, entonces ¿quiénes son? Tampoco no somos, hermanos, como la ciencia artificial. Habla, dice todas las cosas, pero no tiene alma, no tiene nada. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Solamente sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Yo creo que la palabra es muy clara, hermano. Que no apartemos como apartó Dan. Hermanos, no estaba dentro de los 144,000 sellados para la promesa, para que sean salvos en la gran tribulación. No estoy hablando de la salvación general de los judíos, sino solamente la salvación en la gran tribulación. Y lo que implica para nosotros también, si nosotros no somos fieles con el Señor, nos va a sorprender cuando sonará la trompeta. La misma palabra de Dios dice Pablo y dice Pedro también, que la venida del Señor vendrá como que, hermanos, como ladrón en la noche, para los que no están apercibidos. Pero más para los que están listos, no va a ser ladrón, hermanos. Eso no podemos equivocarnos. Cristo no va a venir ladrón para los que están listos. Va a venir cae como ladrón a los que son cristianos, pero son cristinos, dijo otro. Ahí sí, hermano, tan de repente. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora hay un canto que canta Estanislao Marino, hermanos, cuando pasa ese evento tan especial. Un esposo va buscando su esposa y no está. Un hijo va buscando sus padres y no están. Unos padres va buscando a su hijo y no están. Porque muchas de las veces no todos se van, hermanos. Solo se van los que son fieles. La Escritura testifica: los llamados, los escogidos y los fieles. Tiene que ser 3 categorías, tiene que estar en la vida del cristiano. No solo son llamados, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero no solo son escogidos también, porque hasta aún los escogidos, dijo el Señor, serán engañados. Entonces no es tanto que somos llamados. No se conforma usted que el Señor ya le llamó para servir su nombre. Gracias a Dios tengo un privilegio y gracias a Dios estoy trabajando. No se conforma. Llamados, escogido y fieles. Los fieles son los que van a volar con el Señor. En esta noche, hermano, hermana, ya el tiempo se nos está llegando para concluir este mensaje del Señor. Yo sé que Dios ha venido para hablar nuestra vida en esta noche. Si hay alguno en medio de nosotros no está bien seguro, no se siente bien, por eso no quiere levantar la mano, no sé si soy santo, no sé si soy pecador, pero se tiene que determinar. Santo en el Señor. Lo que nosotros tratamos de hacer no podemos por nuestra parte, hermanos, solamente con la ayuda de Dios, solamente con la llenura del Espíritu Santo. Solamente preocúpate usted de ser lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de obedecer a Dios. No trata usted por su propia fuerza, por su propia fuerza no vamos a poder hacer nada. Solamente trátese de ser fiel con el Señor, y el mismo Dios de paz que os santifique alma, cuerpo y espíritu en todo vuestro ser, dice la palabra del Señor.
Porque hay gente que tratan muchas de las veces, creen que con todo lo que están haciendo ya es todo. No podemos hacer por nuestra parte, solamente ser fiel con el Señor. Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendice. Cerrando aquí, quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad que Él me ha permitido. Hermano, hermana, no quiero pasar más del tiempo porque vamos a gozar de lo que viene. Yo sé que hay más palabra de Dios todavía. Gloria a Dios. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me concediste en medio de tu pueblo, Señor. Espero que esta palabra nunca regrese vacía. Haga, Señor, la obra, el trabajo en cada creyente. Gracias, Dios mío, por este momento hemos disfrutado, Señor. Te doy la honra, la gloria, las gracias delante de tu presencia.